de sabiduría y de entendimiento. Enamóranos, conquista nuestros corazones a fin de ofrendarnos para hacer tu voluntad, fieles hasta la muerte. Bendice a nuestra Fuerza Armada, bendice a la política evangélica, bendice a cada pastor militar, a cada equipo de apoyo, a cada regimiento, a cada batallón, y que el reino de Dios sea establecido en cada lugar de nuestro territorio. Tú le pusiste el Salvador. Ayúdanos a ser una nación que salve a otras naciones y que guíe a otras naciones a Jesucristo y a tu santo monte, porque en Sión habrá salvación. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias y te lo pedimos todo. Amén y amén. Por favor, pueden tomar sus asientos. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos al Instituto Bíblico Sión y a su curso Los Pactos. Gracias. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Mis amados, Dios en su infinita sabiduría determinó revelarse a través de las cosas visibles, siendo estas una revelación de las cosas invisibles. Hoy vamos a comparar un poco más el antiguo pacto con el nuevo pacto, pero quisiera, a manera de introducción, hablar un poco acerca del tabernáculo de Moisés. Por favor, Hebreos 10:1 nos recuerda que la ley era la sombra de los bienes venideros. Y el tabernáculo, específicamente en el lugar santísimo, era donde se guardaba las tablas de la ley adentro del arca. En el lugar santísimo moraba la presencia de Dios y Dios hablaba desde el propiciatorio. Pero yo quiero decirte que los salmos nos dicen: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi rey en el santuario. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de Moisés revelaba cómo llegar a la gloria de Dios, iniciando por la puerta, llegando hasta el lugar santísimo. Por favor, Primera de Pedro 5:10, ¿a dónde somos llamados? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Así que comprendamos, por favor, que el tabernáculo de Moisés representa la caminata del cristiano, iniciando por la puerta y llegando al lugar santísimo, porque somos llamados a la gloria de Dios. Puedes anotar Hebreos 2:10. El Señor quiere llevar muchos hijos a la gloria. Ahora bien, en Colosenses capítulo 1, versículo 19, la Biblia dice que agradó al Padre que en Jesucristo habitase toda la plenitud de la deidad. ¿Sabes que Él vino a revelar que Él era el templo, pero no lo entendieron? ¿Qué señal nos das de que eres el Hijo de Dios? ¿Qué señal? Y les dice Jesucristo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué? En 36 años se hizo el templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Él no hablaba del templo de Herodes. Él hablaba de su propio cuerpo. Yo quiero que comprendamos estas cosas, amado, porque Jesucristo no solo es el modelo, no solo es el camino. Nosotros tenemos el llamamiento de llegar a ser como Él. Y cada parte del tabernáculo de Moisés fue cumplida por Jesucristo. Y esto
va a ser muy importante para nosotros, porque a través del nuevo pacto, Jesús cumple todas las cosas en el tabernáculo de Moisés. Y yo solo voy a mencionar algunas. La puerta, ¿quién es la puerta? Jesús. Yo soy la puerta, que el por mí entrare será salvo y hallará pastos. Después estaba el altar del sacrificio. ¿Quién es el sacrificio perfecto? Jesucristo. Después estaba la fuente de bronce. ¿Quién dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba? ¿Quién es el que puede dar el agua bendita? Así que cada parte del tabernáculo fue cumplida en Jesucristo. Y el nuevo pacto va a enseñarnos que la meta de Dios es llevarte al lugar santísimo y no solamente volverte hijo. Entonces debes de ver a Jesucristo no solo como tu Señor y Salvador, sino como el patrón a alcanzar por la gracia de Dios. Porque vamos a ver que al entrar en el nuevo pacto, Dios nos hace ministros competentes del nuevo pacto. Entonces debemos entender a lo que hemos sido llamados. Aleluya. Una cosa más. Cada cosa que se hacía en el tabernáculo de Moisés tiene significado espiritual. Por favor, toma tiempo para estudiar Levítico y estudia las figuras y los significados espirituales. Porque estos significados espirituales serán de gran bendición. Y a veces nosotros, al no comprenderlos, no logramos entender la profundidad y bendición del nuevo pacto. Voy a pedirte, por favor, que me tengas paciencia, porque necesito que leamos mucha Biblia, para que te des cuenta lo que la palabra de Dios dice y creamos a esta escritura maravillosa. Amén. Bueno, tenemos el antiguo pacto, donde las tablas eran de piedra y ahí estaban escritas. Pero en el nuevo pacto se va a hacer un cambio. Dios ya no quiere el corazón de piedra, va a dar un corazón de carne, un corazón nuevo. Amén. Y Él va a escribir sus leyes en la mente y en el corazón. Así que comparemos, pero necesito que leamos la palabra de Dios. ¿Quién era el mediador en el antiguo pacto? Moisés. ¿Qué hombre como Moisés? Éxodo 33:11, hablaba con Jehová cara a cara como cualquiera habla a su compañero. No se dio cuenta Moisés que por tanto acercamiento que tuvo con Dios, y era Jesucristo, la gloria de Dios se le impregnó aún en la carne y brillaba. Aleluya. Hermano, pero Moisés hablaba con Dios, pero el mediador del nuevo pacto es Dios con quien hablaba Moisés. Vosotros escudriñáis las sagradas escrituras porque pensás que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Moisés de mí escribió. Así que te imaginas este mediador, Cristo Jesús. Por favor, Hebreos capítulo 9 del 11 al 15. Va a hablar de Jesucristo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahora el apóstol va a enseñar que Jesucristo sí es sacerdote, pero no del tabernáculo de Moisés. Y entonces, ¿a dónde hay otro tabernáculo? Jesucristo es el sacerdote, sumo sacerdote del tabernáculo. ¿De dónde? El que está en el cielo. Esto es bien importante porque lo que Aarón hacía aquí en la tierra era lo que Jesucristo iba a hacer allá en el cielo. Aleluya. Entonces estos detalles son muy importantes. Por eso hay que entenderlos a la luz de la palabra de Dios. Entonces,
Ahora va a explicar, porque el sumo sacerdote en los tiempos de Moisés entraba con sangre, pero no era su sangre. ¿La sangre de quién era? De los animales. Entonces dice el escritor, verso 12, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. ¿Por qué dice una vez? Porque el sacerdocio arónico tenía que entrar todos los años. ¿Y saben qué pasaba cada vez que entraba a Aarón al lugar santísimo? Le amarraban una cuerda, hermano, ahí, ¿verdad?, a los tobillos, porque si se moría, entonces lo tenían que alar, porque cualquiera que entrara que no fuera sumo sacerdote moría. Entonces Aarón tenía que ir cada año al lugar santísimo a derramar sangre. ¿Por qué? Porque la sangre de los machos cabríos no podía perfeccionar, como ya lo vamos a ver. Pero Jesucristo entró una sola vez. ¿A dónde? Al lugar santísimo en el cielo. Y de eso está hablando. Por favor, verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Necesito aquí detenerme, por favor, a mí me emociona esto. Hermano, ¿ustedes creen que Jesucristo vino a la tierra porque el Padre hizo algo así? Bueno, vamos a tener una reunión, así que Padre, Hijo y Espíritu Santo vamos a estar presentes, y ahí estaban los tres. Y en esa reunión Jesucristo le dice el Padre, bueno, como Adán pecó, como Eva pecó, tú ve a morir. Y entonces Jesucristo le dijo, sí, Señor. ¿Ustedes creen que así fue? No, ¿verdad? Hermano, esto es importante que lo entiendas, porque yo espero en el nombre de Jesús que tú con este curso entiendas que eres tú quien te debes ofrecer para morir. Yo necesito que comprendas que debes de llegar el día donde consagres tu vida y le digas al Padre, yo quiero ser un cordero al matadero, porque Él no te va a obligar a morir. Tú tienes que decidir. Acuérdate, tú vas a imitar a Jesucristo en todo, porque el nuevo pacto quiere producir hijos a imagen y semejanza de Jesús, no del primer Adán, sino del postrer Adán. Porque así como trajimos la imagen del terreno, el Señor quiere que traigamos la imagen del celestial. ¿Se entiende? Entonces dice que Jesucristo se ofreció a sí mismo. El sacrificio es voluntario. Tú dices, no, yo no quiero morir por ti. No, está bien. Por eso muchos serán del 30 y otros serán del 60. Porque no estuvieron dispuestos a dejarlo todo por Jesucristo. ¿Saben que hay personas que pueden guardar los 10 mandamientos y amar más a las riquezas? Todo lo guardo, le dijo el joven rico, pero no estuvo dispuesto a dejar su riqueza para seguir a Cristo. Así que por favor comprende, Él se ofreció y dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sabes que el poder de la sangre de Cristo tiene poder para quitarte la culpabilidad? Jeremías capítulo 2, verso 22. Déjame ver si es ese, hijo, por favor. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti. Jeremías 2, 22. Tu pecado está sellado delante de mí, permanecerá. No podía quitar la sangre de los animales la culpabilidad, la condenación.
pero la sangre de Cristo te limpia. Pero aquí yo necesito, regrésate por favor, hijo, al versículo 14. Tú debes entender para qué es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es para hacerte feliz, aunque Dios te haga feliz. El nuevo pacto no es para que tú tengas una nueva vida, aunque Dios da una nueva vida. ¿Para qué el Señor va a limpiarte con su sangre? ¿Será que para que tú digas, bueno, ahora ya que soy limpio, gloria a Dios, ahora voy a vivir mi vida feliz y haré todo lo que yo quiera? No, hermanos, miren, hace muchos años yo no había entendido el Evangelio y creo que poco a poco lo voy aprendiendo. El Evangelio es mucho más que recibir el perdón de los pecados de Jesucristo. Un día el Señor impactó mi vida cuando Él me hizo la pregunta, ¿y para qué morí? Y yo le dije, Señor, para salvarme y perdonar mis pecados. Y esa teología es correcta, amén. Pero cuando el Señor me dijo, ¿qué más? Yo ya no supe qué responderle. Entonces Él me dijo, lee 2 de Corintios 5:15. Y ese verso dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De eso se trata el nuevo pacto, aprender a vivir para Jesús, ser como Él. Entonces quiero que te fijes en el verso 14 que estamos leyendo de Hebreos. Dice que limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Quiero oírlo, por favor. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Es para servirle que Dios te ha rescatado. Es para servirle. Romanos capítulo 6 versículo 22. Mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Te rescató para servir. ¿Quién es el que vino a dar su vida por rescate de muchos y vino a vivir para servir? Jesucristo. Y esa será nuestra misión. Verso 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo, Hebreos, hijo, estaré regresando a la cita, si por favor lo pones rápido. Hebreos 9:15, necesito que me acompañen en todo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, por favor, ojo, reciban la promesa de la herencia eterna. Hay una promesa que debes aprender a pelear. Hay una herencia. No solo se trata de perdón de pecados. Hay una herencia que hay que luchar. Hay una herencia que hay que pelear. ¿Y sabes por qué Dios quiere que tú seas un sumo sacerdote? Porque si tú entras al lugar santísimo, podrás enseñarle a otros a llegar ahí. Pero si tú no sabes llegar y tú no puedes morar en el lugar santísimo, no vas a poder llevar a otros. Hebreos capítulo 7, verso 22 al 27. 7, 22 al 27. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuántos saben que somos llamados a ser reyes y sacerdotes? Sí, anota 1 de Pedro 2:9. Vosotros sois real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pero escucha, no hay sacerdocio sin muerte. Voy a repetirlo. No hay sacerdocio sin muerte. Hasta que Jesucristo murió y resucitó, se sentó a la diestra del Padre, para que Él fuera sumo sacerdote según el orden de Melquisedec,
tuvo que morir y derramar su sangre. Y sabes que por eso hoy en día nosotros tenemos muy poco el poder en las oraciones, porque hay pocos sacerdotes, hay predicadores, pero no hay sacerdotes que hayan muerto en la cruz del Calvario. Son muy pocos comparado con todo el pueblo. Si tú no pasas por la experiencia de crucifixión, si yo no paso por la experiencia de crucifixión, no podré desarrollar el ministerio de intercesión de manera adecuada. Porque antes de poder interceder por todos, sentado a la diestra del Padre, primero tuvo que morir y después resucitar. Entonces estamos hablando de un alto llamado. Aleluya. Verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermano, yo cuando oigo la descripción de Jesucristo, yo solo pienso en mí también. Si somos llamados a ser sacerdotes según el orden de Melquisedec, yo te pregunto, ¿no tenemos que ser santos? ¿Inocentes? ¿Sin mancha? Así que te imaginas tú un sacerdote del sumo, del lugar santísimo, malcriado, envidioso, pleitista. No puede ser, hermanos. Por eso primero tiene que pasar por la cruz y morir para ser como Jesús. Dice entonces el verso 27, hablando de este sacerdote, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él era un cordero perfecto y no se necesitaba de muchos sacrificios, solamente uno. Ahora déjame explicarte algo. Hermano, que Jesucristo no tenga que ofrecerse varias veces, no significa que Él, al haber pagado por nuestros pecados, todos nuestros pecados están disimulados. Por favor, no te confundas. Romanos capítulo 3 claramente dice que Él en su paciencia pasó por alto los pecados pasados. Y es ahí donde las personas se confunden. Creen que como que Jesucristo pagó por todos los pecados, entonces tú ya no vas a tener problema desde el momento en que llegas a Cristo. Pero eso no es así, hermanos. Cuando tú llegas a Cristo, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ahí está hablando de la nueva criatura, está hablando del Espíritu. Pero a partir de ese momento, Juan dice, hermanos, os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Primera de Juan 2:1, pero en primera de Juan 1:9 dice que hay que confesar los pecados para ser limpio. Entonces no te confundas. Aunque su ofrenda fue perfecta, la manera de recibir el perdón es diferente para los que no conocen a Cristo que aquellos que sí le conocen. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. Continuemos al monte Sinaí y al monte de Sión. Por favor, Hebreos capítulo 12, versos 21 al 24. Cuando Dios entregó las tablas allá en el monte Sinaí, fue algo tremendo. Los animales no podían ni siquiera acercarse porque por mandamiento de Dios iban a morir si lo hacían. Nadie podía subir. Pero una gran diferencia entre el monte de Sinaí y el monte de Sión es que Dios sí quiere que subamos al monte de Sión. Aleluya. En la época de la ley, no, solo Moisés era el que iba a subir. Pero mira qué dice la Biblia en Hebreos 12, 21 al 24. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo,
Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermano, ¿oyeron eso? ¿Qué dice acerca de la sangre? Que habla. Todavía está viva. Hermano, cuando subamos al cielo vamos a conocer la sangre de Cristo. Fue derramada en el lugar santísimo. Ahora quiero decirte algo. Por favor, estos versos, específicamente del 22 al 24 de Hebreos, estúdialos profundamente, porque aquí están los altos llamados del nuevo pacto. Si tú quisieras saber dónde están los altos llamados del nuevo pacto, están en la lectura que acabamos de decir. Fíjate, eres llamado al monte de Sión. ¿Por qué? Porque el monte de Sión, puedes anotar Salmo 132, versos 13 y 14, Sión es la morada de Dios. ¿Ya? Pero dice después, a la ciudad del Dios vivo. ¿Por qué habla de la ciudad de Dios vivo? ¿Saben ustedes que a la ciudad de Dios se le llama Sión? Hermano, así es, a la ciudad de Dios se le llama Sión. Y dice la Jerusalén celestial. ¿Por qué? Porque la ciudad representa la esposa. Eso tú puedes verlo en Apocalipsis 21. Él mira la ciudad, pero dice que la está viendo como una esposa preparada para su marido. Porque el alto llamado es ser la esposa. Si tú sigues leyendo, habla de la congregación de primogénitos. Esos son aquellos que maduraron y alcanzan la doble porción. Y dice que son de los espíritus de los justos hechos perfectos. Estos son los que alcanzaron la plenitud de Dios. Así que todos estos versos son importantes. Ahora bien, déjame hablarte de David. David es un modelo, hermanos, para la iglesia, porque él, estando en la ley, experimentó la gracia. Voy a repetir eso. David es un modelo para la iglesia neotestamentaria, porque él, estando en la ley, experimentó la gracia. Dios perdonó su pecado de adulterio y Dios le permitió cosas que en la ley no se permitían. Una de ellas es entrar en el lugar santísimo. David tenía el tabernáculo de David, que era una tienda que él había preparado, donde él ministraba a Dios. Aleluya. Pero no solo eso, David fue figura del nuevo pacto, porque David hizo dos cosas: enseñó a la gente a subir al monte de Sión, pero también a morar. Por favor, Salmo 24, verso 3. Esto lo voy a desarrollar más ampliamente adelante. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Aquí habla de subir. Así que en el nuevo pacto la gente puede entrar al lugar santísimo. Pero Salmo 15:1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esta es otra experiencia. Una cosa es entrar y otra cosa es morar. Ustedes entraron al auditorio, pero no viven aquí. ¿Me doy a entender? Así que David revela que se puede entrar, pero también se puede morar. Sigamos adelante. La ley era un ministerio en la carne, pero en la gracia es el ministerio del Espíritu. Y aquí yo quisiera, por favor, pedirte, hermano, que no menosprecies, por favor, el bautismo en el Espíritu Santo. No menosprecies el bautismo en el Espíritu Santo. Si no lo tienes, pídelo a Dios para que tú puedas llegar el día donde hables en lenguas. ¿Por qué? Porque el poder, amado, para obedecer está en el bautismo en el Espíritu Santo, entre otras cosas. Si tú no lo tienes, debes de buscarlo. David nos enseñó: una cosa he demandado, esa
Buscaré. Según la palabra de Dios, para que tú obtengas algo, tienes que hacer tres cosas. Tienes que pedir, tienes que buscar y tienes que llamar. Pedir habla de oración. Buscar habla de tu propio esfuerzo para encontrar aquello que estás pidiendo. Y llamar nos habla de buscar ayuda en otros que probablemente van a darte consejo y sabiduría para obtener lo que estás buscando. Así que yo espero en el nombre de Jesús que comprendas la importancia del bautismo en el Espíritu Santo, porque este es la promesa, como ya lo vamos a ver, para que las personas puedan obedecer. En la época que nos encontramos del nuevo pacto, es la época del Espíritu Santo, no es la época, fíjate bien, de Jesucristo. Jesucristo abrió el nuevo pacto, pero Él se fue y está sentado a la diestra del Padre. Pero Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, pero si yo me fuere, os lo enviaré, y Él va a redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el ministerio del Espíritu. Debe de haber un cambio en nuestra vida y entender que ya no es en la carne, ya no es en lo material, tiene que ver en lo espiritual. Aleluya. Señor, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, le dice la samaritana, pero nosotros creemos que es en el monte Gerizim. Y le dice el Señor, mujer, créeme, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a dónde? Al Padre en espíritu y en verdad. Aunque hemos entendido que Dios nos va a santificar por completo espíritu, alma y cuerpo, debemos entender que estamos en el ministerio del Espíritu. Por favor, Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y aquí mira la promesa. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Voy a hacer énfasis que esa promesa se refiere al bautismo del Espíritu Santo y lo voy a demostrar más adelante. Ahorita solo lo menciono para preparar tu corazón. Cuando dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, es la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Y dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. El poder para obedecer está íntimamente ligado con el bautismo en el Espíritu Santo. Hay gente, hermano, que solamente habla en lenguas. Yo recuerdo cuando Dios me manda donde alguien para que recibiera el bautismo en el Espíritu Santo. Y le digo, hermano, el Señor ha puesto que ore por ti. Y llego, y cuando voy a orar, le digo, hermano, voy a orar. Permíteme, hermano, permíteme, me dice. Y él hizo así, cerró los ojos, puso una mano así, y después puso la mano así. O sea, todo muy solemne, ¿verdad? Y pues está bien. Y oré por él. Y el Señor lo bautizó en el Espíritu Santo. Y él empezó a hablar en lenguas. Empezó a hablar en lenguas. Pero después de que oré, le digo yo, hermano, ¿podrías por favor hablar en lenguas nuevamente? Y él me dice, sí, hermano, permíteme. Vuelve a cerrar los ojos, vuelve a poner una mano así, vuelve a poner la otra mano así, y entonces empieza a hablar. Hermano, no es así como se usa el bautismo en el Espíritu Santo. Pablo dijo, hablo lenguas mucho más que todos vosotros. ¿Sabes por qué muchas personas no crecen espiritualmente? Porque no hablan en lenguas todo lo que puedan. Judas capítulo 1 versículo 20. Mira lo que dice Judas. Necesitas comprender la importancia del bautismo en el Espíritu Santo para que prosigas a obtener esa experiencia. Pero recibir el bautismo en el Espíritu Santo no es decir un par de palabras, tarabacá, y tarabá, y ya tú. No,
Tiene que ser un río. El que creyere en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto estaba hablando del Espíritu. Así dice la palabra de Dios. Pero que no se había manifestado porque Jesús no había sido glorificado. Entonces tú debes entender, porque Dios suple necesidades. Esto debe de volverse una necesidad y decirle: Señor, yo necesito esa herramienta, yo la necesito. Y que venga, y cuando venga ese poder, tú ores cada día, y te levantes a orar y a orar y a orar. ¿Por qué? Porque cuando tú oras en lenguas, déjame explicarte algo que sucede al orar en lenguas. Aunque no lo voy a desarrollar en este momento, sino más adelante, pero necesito que hay verdades estén establecidas en ti. Cuando tú oras en lenguas, tú debes entender que hay diferentes tipos de oración. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Cuando tú oras en tu idioma, tú estás orando con el alma. Tú estás orando con la mente. Hermano, yo quería cumplir ese verso de orar sin cesar. Yo hice yo le llamo un collage, un milkshake de oración. La Biblia dice que hay que orar sin cesar, sin desmayar, constantemente, en todo tiempo, en el espíritu y en el entendimiento, velando en toda instancia y perseverancia por todos los santos, haciendo rogativas, peticiones, acciones de gracias, intercesiones por todos los hombres y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces yo quería orar sin cesar, sin desmayar en todo tiempo, y yo en las calles quería cumplir ese verso. Yo iba caminando y un día me quedó el poste así, porque yo iba concentrado en mis pensamientos. ¿Sabes que cuando estás clavando un clavo es mejor que te fijes a dónde pegarle? Me di cuenta que no podía orar en el entendimiento cuando necesito estar concentrado en ciertas acciones. Pero cuando Dios me bautizó en el Espíritu Santo, resulta que cuando tú hablas en lenguas, ahí estudia 1 Corintios 14, quien ora es tu espíritu. El Espíritu Santo le ayuda, pero es tu espíritu el que ora. Entonces, ¿qué sucede? Dios es espíritu. ¿Por qué las personas que hablan mucho en lenguas crecerán mucho espiritualmente? Porque uno crece al oír a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, según Romanos 10:17. Pero mira Judas 1:20. Mas, oh amados, mira qué cosa más tremenda, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Eso es una promesa para aquellos que hablan en lenguas. Si tú hablas en lenguas, tu espíritu le habla a Dios, y Dios, que es espíritu, le habla a tu espíritu. Entonces creces en la fe. Aleluya. Entonces, hermano, por eso es extremadamente importante que seas bautizado. Y si no lo eres, pídele a Dios que haga esa obra en ti, para que puedas tener las herramientas para crecer y vencer. Hablemos ahora del sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec. Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 6. 5 del 1 al 6. Todo esto es Hebreos. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Ojo, esto es bien importante, porque no eres tú quien va a llegar a ser sumo sacerdote. Es Dios quien te debe de hacer. Aleluya. No es un asunto de ya soy sumo sacerdote. No, hermano, no es así. Cuando tú eres hijo,
Claro, ya eres hijo del Dios Todopoderoso, sí, pero eres un bebé. Eres una nueva criatura, debes de crecer para llegar a ser. En Apocalipsis 5:10, no lo pongas, solo escríbelo. Y dice, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes. El llegar a ser rey y sacerdote es una gracia y una potestad conferida. Estamos siendo preparados para llegar a ser. Claro, yo sé, hermano, que la Biblia dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sí, yo sé, hermano, que en Cristo Jesús merecemos o nos dan todas las bendiciones. Pero yo he aprendido en la Biblia que si tú no usas la fe para obtener lo que Dios ha prometido, nunca lo vas a recibir. ¿No dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 24, que hemos sido sanados por las llagas? Y entonces, ¿por qué nos enfermamos? Porque la sanidad es una promesa que para recibirla hay que usar la fe, aun cuando hayas creído en Cristo. Hay que pelear la batalla de la fe. Si tú quieres llegar a ser un sumo sacerdote, vas a tener que orar y decirle, Señor, transfórmame, Señor, cámbiame, que muera el pecado, llévame a la cruz, úngeme con tu Santo Espíritu. La obra debe de ser completa y no solo una parte de la redención. Así que dice el verso 5. Así que tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estamos persiguiendo un sacerdocio eterno. Por eso es que Satanás no nos ama, hermanos. Porque Satanás era el sumo sacerdote del lugar santísimo, entre tantas cosas, ¿verdad? Tú y yo estamos llamados a ser sumos sacerdotes del santo monte de Sión, eternos. Sacerdocio eterno, bendito Jesús. Hebreos capítulo 7, 21 al 24. Así que el sacerdocio arónico era temporal, pero el sacerdocio que buscamos es celestial. Hebreos 7, 21 al 24. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que la muerte no podían continuar. ¿Oyeron eso? Hermano, ellos al morir ya no van a poder continuar. Yo te pregunto, y si tú eres aquí ingeniero, al morir, ¿vas a ser ingeniero? Aquí quedó, hermano. ¿Sabe que ese es un dolor para mí? Los padres hoy en día se enfocan tanto en que sus hijos sean doctores, médicos, ingenieros, farmacéuticos, y cuando se mueren, hasta ahí llegó todo. En lugar de invertir en profesiones eternas, en lugar de que sus hijos sean llamados linaje bendito de Jehová, sacerdotes del Dios Altísimo. Hermano, por favor, no le des prioridad a las cosas terrenas. Dale tu prioridad a Jesucristo y que Él sea el primer lugar. Amén. Versículo 24, más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hebreos capítulo 10, del 1 al 4. Vamos a ver cómo los sacrificios de animales no podían perfeccionar. Verso 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Por favor, subraya eso. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Hermano, no trates de guardar literalmente las fiestas de la ley. Solo eran sombra. Hermano, yo entiendo que el sábado era el día del Señor. En la gracia ya no.
Sí, hay que guardar un día, pero no es el sábado. Tú debes comprender las verdades del nuevo pacto. Así que si el sábado sí es una figura del reposo en Cristo, definitivamente. Yo antes, hermano, guardaba el sábado. Y yo sé lo que te estoy diciendo. Hasta que un día el Señor Jesús llegó y me dijo, cítame un verso, me dijo, en el Nuevo Testamento donde diga que hay que guardar el sábado. Y no se lo pude citar. Y me di cuenta que estaba guardando cosas de otro pacto. Ahora yo te pregunto, cítame un verso en el Nuevo Testamento donde diga que hay que orar. ¿Habrá? Muchos. Orar sin cesar, sin desmayar. Lucas 18:1. Primera Tesalonicenses, sí, cuánto montón, ¿verdad? Busca un verso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que diga que hay que perdonar, que hay que cantar. Hermano, debe estar en el nuevo pacto. Entonces, por favor, pídale a Dios sabiduría para estar en el nuevo pacto. Pero debes entender, no vamos a menospreciar la ley, porque era la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Las cosas en la ley nos van a dar un vistazo, un entendimiento, una ayuda, pero no las vamos a guardar literalmente. Tú no eres más hijo de Dios porque te circuncides en la carne. No es así. Entonces dice el verso 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No podría perfeccionar. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así que, hermano, ellos cada año, como no eran borrados, solo perdonados, volvían a sentirse culpables. Amado, en la sangre de Cristo, Él borra pecados. Así que si Él ya no piensa en ellos, tú tampoco. Amén. Así que la sangre de Cristo sí puede limpiar y borrar. Hechos capítulo 3. Mira lo que el apóstol dice. Verso, déjame ver, no sé si es 14 o 17, ya te lo digo. Es 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que ¿qué? Sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces la sangre de Jesús sí te puede perdonar pecados. Ojo, por favor, ojo. Hay victoria en lo que piensas. El nuevo pacto va a escribir las leyes en la mente y en el corazón, porque eso es la vida en el espíritu. Debes aprender a pensar en las cosas correctas. Debes de aprender a pensar en la palabra de Dios y no pensar en el pecado. Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y mira el verso 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En el nuevo pacto de la gracia, Dios quiere que aprendas a pensar en Él, que pienses en Él. En la ley no se podía mucho hacer eso, porque como no se te borraba el pecado, continuamente venía a la memoria. Así que este era un pacto temporal. La sangre de Jesús es un pacto eterno. Hebreos 13:20, por favor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ahora, por favor, mucho cuidado y atención en esto del velo, porque por la gracia de Dios el velo fue abierto, fue roto. Mateo capítulo 27, 50 al 51. Mira lo que sucedió cuando Jesucristo muere.
En el antiguo pacto nadie podía entrar al lugar santísimo. En el nuevo, al romperse el velo por la sangre de Cristo, podemos entrar. No cualquiera puede entrar, hermano. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Habrá algún lugar, alguna parábola donde dice que alguien ha entrado y no estaba vestido correctamente? Amigo, ¿y cómo entraste aquí a la boda no vestido de boda? Y él no supo qué decir. ¿Y qué dicen? Tómenlo, échenlo a las tinieblas de afuera. Hermano, no existe manera de poder entrar a la presencia de Dios si no es a través de la sangre de Cristo. Amén. No puede nuestras obras, no, nuestra capacidad, no, es a través de la sangre de Cristo. Entonces dice Mateo 27, 50 al 51. Mas Jesús, habiendo clamado a grande voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, ¿por medio de qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Así que podemos entrar al lugar santísimo, pero examínate antes y pide perdón, porque hay que ir limpios de mala conciencia. Por favor, aprende a pedir perdón por todo lo que el Espíritu Santo te revela y te muestra. Bendito sea el Todopoderoso. Ahora quiero compartir algo muy importante. Todo es importante, pero la cena del Señor tiene un significado extraordinario, hermano. ¿Sabes que la cena del Señor es el rito prácticamente que el Señor dejó para cumplir en el Nuevo Testamento? Y debemos entenderlo, porque Jesucristo claramente nos enseñó la importancia de la cena del Señor. Primera de Corintios 11, 23 al 25. Oh, que el Señor nos dé entendimiento en lo que vamos a compartir. Hermano, muchas personas toman la cena del Señor y realmente no tienen entendimiento de lo que eso significa. Y yo espero que tú tengas entendimiento, porque recuerda, Dios nos va a hacer ministros del nuevo pacto y debes entender qué significa eso. Pablo está hablando cómo Jesucristo le enseñó personalmente lo que sucedió la noche que fue entregado. Y dice Pablo en el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por favor, subraya la palabra, por vosotros es partido. ¿Por qué es tan importante el cuerpo partido? ¿Por qué Él agarró el pan y lo partió? Por favor, comprende, tú y yo hemos sido llamados a ser pan partido y vino derramado. Así que subraya eso y ya vamos a ver por qué el pan partido. Verso 25. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced todas estas veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermanos, los pactos se sellaban con sangre. No había remisión sin sangre.
Así que aquí estás hablando, amado, de la sangre de Dios, porque Jesucristo era Dios, que es derramada, y estás hablando del cuerpo partido. ¿Por qué dice cuerpo partido? Anota Hebreos 10, del 19 al 21. Ya lo hemos repetido. Lo que abrió el velo es el cuerpo partido de Jesús. Porque cuando Él murió, hermanos, el velo se abrió. Y eso es lo que muchos no han comprendido. Si tú no rompes el velo de tu carne, no vas a poder morar en el lugar santísimo. Cuando Jesús muere, el camino al lugar santísimo es abierto. Una cosa es entrar al lugar santísimo por medio de la oración, y otra cosa es morar en el lugar santísimo por haber alcanzado la madurez, por obedecer los mandamientos de Dios. Voy a repetir eso. Una cosa es entrar al lugar santísimo por medio de la oración, y otra cosa es morar en el lugar santísimo por medio de la madurez espiritual. Anota Efesios capítulo 2, verso 18. Efesios 2, 18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo, hermano, llega a vivir en ti y ya eres hijo. Y por medio de la oración puedes entrar al lugar santísimo. Tú puedes acercarte al Padre a través de Jesucristo. Pero la experiencia de morar en el lugar santísimo es otra. Juan capítulo 14, por favor, versículo 23. Así que comprende, Dios quiere que entres al lugar santísimo, por supuesto, pero Él quiere que mores. Mira qué dice Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y mira lo que dice: y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esa no es la experiencia de salvación. Esta es una experiencia donde tú creces y maduras espiritualmente y Dios te llena, hermano, de toda la plenitud de Dios. Por favor, Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Hermanos, aquí Pablo está hablando con la iglesia de Éfeso. Ya eran salvos, pero Pablo les va a hablar que Cristo llegue a morar en ellos. Hermanos, una cosa es que Cristo esté en mí por el nuevo nacimiento, porque la nueva criatura es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero otra cosa es que Él more con su presencia. Es diferente. Versículo 17. Mira lo que dice el apóstol. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la experiencia de morar en el lugar santísimo. Hermanos, Jesús es nuestro precursor, pero tú debes entender que Él abrió el camino para tres cosas. Hebreos capítulo 6, 17 al 20. Hay tres cosas que tú debes entender del lugar santísimo. Hay tres llamados principales que habla Hebreos del 6 al versículo 20. 17 al 20. Leamos, por favor. Por lo cual, queriendo Dios mostrar
más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ojo, es necesario que tú tomes la esperanza. Es necesario que tú aprendas a luchar por la esperanza. ¿Sabes que no todos los cristianos entienden cuál es la esperanza? La gente cree que la esperanza es ir al cielo. No, hermanos, si la vida eterna, la salvación, ese es el inicio de la carrera. Por eso Pablo ora en los Efesios: no ceso de orar por vosotros para que el espíritu de sabiduría y de revelación alumbre los ojos de entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza de la vocación, la esperanza a la que Dios les ha llamado, y sepan cuál es la riqueza de la gloria de la herencia entre los gentiles. La gente no tiene entendimiento. Se necesitan hombres de Dios que sean ministros competentes del nuevo pacto, para que le abran los ojos a la congregación y la congregación sepa que tiene que ir hasta detrás del velo. Hombres de Dios que abran los ojos, como el ministerio de Pablo, porque yo te he puesto para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese fue el ministerio de Pablo y debe de ser el nuestro. Así que, hermanos, necesitamos asirnos de la esperanza. Hay que proseguir al premio del supremo llamamiento. Hay que avanzar, hay que proseguir a la perfección y no quedarnos solamente con los beneficios del perdón. Entonces dice el escritor 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros. Subraya esa palabra: precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Precursor. ¿Sabes qué es un precursor? Alguien que llega primero a un lugar para que otros lleguen después. Ustedes son militares, algunos de ustedes, y probablemente habrán escuchado este término. A mí me han contado que en las guerras, cuando están entre diferentes países o un conflicto, hay algo que se llama cabo de playa. Y un cabo de playa es un lugar estratégico para entrar a territorio enemigo. Pero si se conquista ese cabo de playa, entonces las fuerzas pueden entrar por ese lugar y controlar el territorio. Y me compartían cómo hay guerras donde mandaban cientos y cientos de soldados, y miles, cientos de soldados morían queriendo entrar a ese cabo de playa. Pero llegaba el momento donde ese cabo de playa era conquistado, y entonces por ahí podían bajar las tropas y conquistar la parte que hacía falta. Amado, Jesucristo dio su vida para que nosotros lleguemos a donde Él llegó. A veces nosotros pensamos, hay que seguir las pisadas de Jesús, y no logramos ver la magnitud de lo que eso significa. Pablo decía en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, y no logramos ver esa dimensión. Amado, cuando Jesús dijo que siguiéramos sus pisadas, está hablando de su vida, de su muerte y de su resurrección. No Él se sentó en el trono con el Padre después de haber vencido. No Él promete al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre.
Hermano, Jesucristo no solo es el Salvador, debemos ser conformados a su imagen, hablar como Él, pensar como Él, sentir como Él. Y tú dices, pastor, ¿y vamos a tener hasta el sentir de Jesús? Sí, Filipenses 2:5. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Es Jesús el autor y consumador de la fe que quiere trabajar en nuestra vida para que alcancemos los 3 llamados. ¿Cuáles son los 3 llamados? Habla de lugar, es el lugar santísimo. Habla de ser sumo sacerdote, de la función. Y habla de cómo llegar a morar, el camino a seguir, la cruz. Amado, si nosotros no rasgamos el velo y no pasamos por la cruz, Cristo no va a vivir de manera plena en nosotros. Necesitamos tomar el camino de la cruz. Ahora bien, el lugar santísimo tiene un sinónimo. Dice la Biblia en Hebreos, ¿verdad? 10, 19 y 20, que el camino nuevo fue abierto por su cuerpo, que representa el velo. Pero en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, el propósito no es el cielo. El propósito no es el cielo. El propósito es el Padre. Por favor, Juan capítulo 17, versículos 19 al 23. Recuerda, el cuerpo partido es para entrar al lugar santísimo, para que podamos llegar al Padre. Y mira qué es lo que dice Juan 17, del 19 al 23, como claramente el Señor Jesús revela el propósito de Dios. Pero hermanos, a veces nosotros lo leemos, pero no lo llegamos a entender. Hay gente que dice, ¡ay, ustedes que quieren ser como Cristo! Hermano, y no es el propósito de un agricultor sembrar aguacates y cosechar aguacates. ¿No es Jesucristo la simiente santa, incorruptible? ¿Qué crees tú que espera el Padre cosechar si Él es el labrador? A Jesús. Mira qué claro lo expresa Jesucristo. Verso 19. Y yo por ellos me santifico a mí mismo. Ojo, ojo, ojo. Si tú no te santificas, muchos no van a llegar al lugar santísimo, porque no van a tener a nadie a quien seguir. Voy a repetirlo. Si tú no te santificas, si tú no eres un David, si tú no eres un rey y sacerdote que pasa por la cruz, si tú no eres ejemplo de las personas, hay muchos que no van a poder llegar porque no van a saber cómo llegar. Pero si tú te vuelves su capitán, si tú te vuelves su general y les dices por dónde ir, por la gracia de Dios lo van a lograr. Yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en la verdad. ¿Saben que ese es el problema de muchos hoy en día? Quieren santificar a otros y ellos no son santos. Predicadores que caminan en adulterio, pastores que tienen varias mujeres, hombres de Dios que están atados con la pornografía, caminan en inmoralidad. Y entonces, ¿cómo la iglesia va a poder dejar el pecado y vencer el pecado? No se puede, no se puede. Y tú dices, ¿ay, por qué, pastor? Porque tal sacerdote, tal es el pueblo. Así que un pastor que tiene una vida mediocre espiritual no podrá enseñar el fuego divino. Y si lo enseña, serán palabras vanas, porque él no está viviendo el mensaje. Algo que vamos a ver dentro de poco es que el mensajero, si no es el mensaje, no tiene autoridad para transmitirlo. Voy a repetirlo. Si el mensajero no vive el mensaje, no tiene autoridad para enseñarlo. Van a ser palabras vanas.
Les dice Jesús acerca de los fariseos: hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Así que, por favor, santifícate. Tú dices: pastor, ¿y será que me debo de santificar? Primera de Pedro capítulo 3 verso 15. Mira, a veces nosotros, hermanos, nos queremos preparar para enseñar la palabra, pero si no te santificas, lo siento, la preparación va a ser en vano. Si no dejas que la obra de Dios se profundice en ti y destruya el pecado que hay en ti. Y no estoy hablando de justicia imputada. Delante de Dios nuestro espíritu es justo por la justicia imputada, Romanos 5:1. Pero hay una justicia superior, se llama impartida, a la que se le concede a la esposa del Cordero para hacer obras justas. Y esas obras justas representan el lino fino y resplandeciente, que son las vestiduras de la iglesia amada que irá a las bodas del Cordero. Así que mira, dice la palabra de Dios. El verso te pedí antes, hijo, por favor. No es ese. Gracias. Primera de Pedro 3:15. Mira lo que dice el apóstol Pedro: santificad vuestros corazones. Ojo, Primera de Pedro 3:15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sin santidad en el corazón, tu mensaje es vacío. Debemos ser santos. Debemos ser el mensaje, y ya lo vamos a ver. La palabra de Dios debe de obrar en ti, hermano. Escúchame, por favor. Si la palabra no te transforma a ti, ¿por qué piensas que ha de transformar a otro? Si lo que crees y sabes no te transforma a ti, entonces, ¿qué está pasando? Verso 20, Jesús está enseñando y dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Este es el propósito de Dios, mira. Para que todos sean uno. ¿Dios es justo? ¿Es santo? ¿Benigno? ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Tú dices: pastor, ¿y entonces tenemos que ser perfectos? Sí. No, ¿a poco? No lo pongas. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tú dices: pastor, eso no se puede. Sí, es cierto, pero la gracia de Dios sí lo puede hacer. Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Y hay alguien que haya llegado. Muchos. He acabado la carrera, dijo Pablo. He acabado. Hay gente que dice que acaba la carrera al morir. No, al morir no se acaba la carrera. Al morir se deja de correr. Porque alguien puede morir sin acabar la carrera. Ya lo vamos a ver en su tiempo. Entonces dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermanos, ¿podemos leer el 23 en voz alta, por favor? Leámoslo. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Hermanos, eso es lo que el nuevo pacto quiere hacer. Claro, no es de la noche a la mañana, dura toda la vida, y mientras seas carne vas a ser carne. Por eso hay que ser fieles hasta la muerte, porque el cuerpo glorificado lo entrega Jesús cuando regrese. Pero ojo, lo único que va a entregar Jesús de diferente va a ser el cuerpo. Porque con la medida de tu espíritu y nivel de madurez que mueras, será la medida de tu espíritu que resucites. Eclesiastés dice: donde cayere el árbol, ahí quedará. ¿Y eso sabes qué significa? Si mueres niño espiritual, niño vas a resucitar. Y cuando Cristo venga, te va a dar un cuerpo de niño espiritual. Pero
si cuando tú mueres eres del 60, entonces Él te va a dar un cuerpo glorificado de 60. Hermano, ¿tú crees que el ladrón en la cruz del Calvario va a ser la esposa del Cordero? No, hermano, él solo fue salvo. No tuvo tiempo para hacer obras de justicia, que son el lino fino. De hecho, aquellos que tienen aceite, pero no suficiente, ni siquiera entran a las bodas. Esa es la parábola de las vírgenes. Entonces tú debes entender que debes de presionar. Esto es bien importante lo que voy a decir. A mí me gusta, hermanos, predicar acerca de la visión, porque si tú tienes una visión inferior, la gente no va a luchar, no va a proseguir. Por eso hay doctrina, hermano, que estorba a la santidad. Hay doctrina, hermano, que está en contra de la madurez espiritual. Por eso debemos nosotros predicar sana doctrina. Apocalipsis capítulo 14, verso 1. He aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Hermano, estos son los que llegan a ser uno con el Padre y con el Hijo. Y mira sus características. Oí la voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo que nadie podía aprender. 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, iglesia falsa, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Por favor, subraya esa parte. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Te hago una pregunta. ¿No es cierto que Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida? ¿Cierto? Hermano, ¿cómo se llega del camino a la vida? Es fácil, obedeciendo la verdad. Si tú quieres llegar a la vida en abundancia, porque una cosa es tener vida y otra cosa es tener vida abundante. Vida es salvación, nuevo nacimiento, pero vida abundante es alcanzar la madurez. ¿Cómo llegas del camino a la vida abundante? Juan 8:12. Jesús le dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquellas que no sigan al Cordero en todo no podrán llegar al santo monte de Sión. Si tú le dices: no, Señor, eso no, entonces te descalificas. No estoy diciendo que te pierdes y que te condenas, no. Pero sí estoy diciendo que tú no eres de los que va a estar en el santo monte de Sión, porque los que están en el santo monte de Sión son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y ellos en la eternidad siguen al Cordero por donde quiera que va, porque mientras vivieron en la tierra hicieron todo lo que Jesús les mandó. ¿No es esa la gran comisión? Predicar el Evangelio y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. ¿Cuántos de ustedes quieren tener un soldado que solo obedezca la mitad de órdenes? ¿Cuántos quieren un soldado que su capitán le diga: vaya al frente? ¡Ay, no! Lo voy a mandar a una misión. ¿A dónde? Mucho frío. ¡Ay, no! ¿No me puede dar ventilador para llevar por calor? ¿Cuántos quieren soldados así? Debemos de ser soldados: heme aquí, envíame a mí, obedientes hasta la muerte, que no le niegan nada a Jesucristo. Termino con este verso antes del receso. ¿Saben cuál es el problema? Que muchos no han entendido que las experiencias espirituales son instantáneas, pero también son progresivas. Una cosa es ser salvo hoy, pero necesito ser salvo
en aquel día. Ya vamos a ver, hermanos, que hay personas que pueden ser salvos hoy y ellos abandonar a Cristo. Ya lo vamos a ver. Hermano, una cosa es ser santo hoy, pero debes aprender que aunque seas santo, debes ser más santo. Ya te lo voy a enseñar. Voy a repetirlo. Tú dices, pastor, a mí la sangre de Jesús me santificó. Sí, ya en el Espíritu te santificó, pero te falta santificar el alma. ¿Nunca has querido meterle algo a alguien? ¿No te ha pasado que te enojas? Yo he tenido personas que le dicen, agradece que el Señor está conmigo, porque si no hubieras conocido al viejo hombre. Pues déjame decirte que tú sí quisieras enseñárselo. La santificación tiene que ser completa. Deja que Dios termine la obra. Ya la empezó, pero debe de terminarla. Mira lo que le dice Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 1, verso 2. Y luego nos vamos a ir al receso. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Oyeron eso? ¿A quién le escribe? A los santificados en Cristo Jesús. ¿Y a qué los llama? A ser santos. ¿Y no que ya eran santos, pues? Sí, pero las experiencias son instantáneas, pero también son progresivas. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a tomar ahora nuestro receso y regresamos en unos minutos. Que el Señor les bendiga.